Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este canal. Mi nombre es Cecilia, soy coach transpersonal y bueno, la idea de este encuentro de hoy es abrir de algún modo el consultorio de coaching. Ayer, hablando con una persona con la que estaba contándole que había dejado el teléfono celular en casa y que me estaba yendo hacer algunas cosas sin portar el celular, cosa que hago habitualmente, me dice, uy, qué libre que sos. Inmediatamente esa frase fue disparadora de un montón de otras oportunidades en las que otras personas, interlocutores, me decían, uy, qué libre que sos, por tener un pensamiento crítico, por expresarme en lo posible dentro de esa libertad de conciencia. Y entonces empecé a darme cuenta no solo de hacerme consciente de qué es la libertad para mí y cuándo expreso libertad y cómo esa libertad se manifiesta en mi persona, sino también qué significado tiene la libertad y cómo las personas validan, consideran, se hacen conscientes de su propia libertad. Y esto me lleva a la teoría, ¿no? A la investigación de estos procesos que se van realizando. En primera instancia, debo decir que desde mi perspectiva filosófica de estudio y demás, hay conceptos, ideas que son construcciones de la conciencia colectiva, del entramado social, del individuo, como por ejemplo puede ser el término libertad. Seguramente lo que es libertad para mí no necesariamente deba ser libertad para vos. Algunas personas se consideran libres aunque no lo sean, y otras personas no se consideran libres pudiendo serlo. Es muy relativo, es muy subjetivo. ¿Y esto por qué? Porque es un concepto, la libertad. Es una idea, una noción. Es como definir la justicia o la verdad o el tiempo. Son esos desafíos que los seres humanos venimos a atravesar, a aprender, a experimentar en esta experiencia justamente. Pero si nos vamos a la teoría, a la filosofía de lo que significa y representa y simboliza ese término filosóficamente, tenemos que decir que libertad es esa capacidad de obrar sin impedimentos, es decir, de autodeterminarse, de tener la posibilidad de elegir y además de elegir, que esa elección sea afín a los medios que se consideren adecuados para poder llevar a cabo o alcanzar ese objetivo o esa meta. Es decir, nos podemos sentir libres desde la filosofía cuando tomamos una decisión y contamos con las herramientas necesarias para lograr ese resultado que queremos alcanzar. Ahí es cuando podemos sentirnos libres. La libertad, entonces, sugiere amor propio, sugiere autoconocimiento, sugiere autoestima. Muchos de los aspectos que venimos a explorar a este mundo, ¿verdad? Entonces me quedé pensando en esta situación y es qué pasa con aquellas personas que anhelan observan y pueden hasta inclusive envidiar o admirar la misma frecuencia en distinta polaridad o la misma intención, ¿no? El mismo sentimiento en distinta polaridad, tener esa libertad. Y voy al punto de ayer con esta charla con esta persona, porque esta persona que me dijo, qué libre que sos, cuando yo había decidido salir sin mi teléfono celular. ¿Para qué? Para lograr libertad
de movimiento, libertad de condicionamientos. Es decir, ahí está esta expresión filosófica. Yo decido ocuparme conscientemente de una actividad por la cual no quiero distracción. El celular es una distracción, no llevo el celular, logro mi cometido, tomo la decisión, tengo los medios para hacerlo. Se logra la libertad. Esta persona que me decía ayer, qué libre que sos, justamente depende su trabajo, su día a día, sus relaciones y muchas de sus actividades dependen de esa conexión, de esa herramienta que es el celular. ¿Podría tomar otras decisiones? Probablemente. ¿Podría darse esos espacios de no celular? Seguramente. Es una decisión y es el proceso con el que yo enfrento esa decisión para lograr obtener el resultado. Eso es libertad. Ahora, me quedé pensando en que justamente los seres humanos, como aprendemos por polaridad, como estamos en dualidad constante, solo podemos hacernos conscientes de una dimensión de nuestra existencia a partir de el polo opuesto, la polaridad contraria. Es decir, ante una persona que su vida depende, su creencia es que su vida depende del celular, que no puede separarse de ese dispositivo porque si no se abre otro mundo de posibilidades, ¿no? Como la falta de control, el no saber, la ansiedad, bueno, miles de cosas más que se disparan, pero solo esa persona que tiene esa restricción, ese apego, esa esclavitud, vamos a llevarlo a esos términos, puede observar la libertad que supone desprenderse de eso que lo mantiene esclavizado. ¿Se entiende? Si una persona observa que hay otra persona que vive y se expresa de un modo distinto al que me expreso yo y que eso le supone un anhelo que yo tengo y que no puedo explorar, en este caso la libertad, me voy a ser consciente de que el otro es libre. Esa situación debería, además, permitirme darme cuenta por espejo, por polaridad, que ¿por qué yo no soy libre? ¿Por qué no tomo las decisiones? ¿Cuáles son mis argumentos, mis excusas, mis necesidades, mis demandas, mi realidad, mi creación mental y emocional respecto de esa situación que no me permite tener esa virtud de sentir libertad? Según Nelson Mandela, que ha aportado muchísimo a la humanidad y sobre todo en términos de libertad, dijo que nuestra marcha hacia la libertad, es decir, que el ser humano va hacia la libertad de manera irreversible. Todos los seres humanos, en distintos niveles de conciencia, en distintos aspectos de nuestra vida, en distintos niveles de intensidad, vamos hacia la libertad. Es la búsqueda de la libertad, como mencioné hace un rato, de la justicia, del tiempo, de la verdad, son búsquedas que están dentro del ser humano. Por lo tanto, es irreversible. No hay manera que no haya un ser humano que busque, que anhele, que desee, que explore, que experimente esa sensación de búsqueda de libertad. Porque no debemos dejar que el temor se interponga en nuestro camino. Y esto es muy importante porque en la búsqueda de esta dimensión, de esta virtud, de la libertad, en este caso que es lo que nos ocupa, surgen miedos. Si volvemos al ejemplo de esta persona,
Bueno, quizás el miedo a que suceda algo y no poder comunicarlo, a que lo necesiten y no poder estar disponible, a que suceda algo a nivel laboral y que no esté ahí para solucionarlo. Es decir, que sucedan cosas que por deshacerme del dispositivo telefónico, del celular, yo no pueda resolver. Cuando en realidad eso es una creación mental y es una idea que hemos desarrollado a partir del uso de este dispositivo, de la manera en la que usamos este dispositivo. Si hacemos conciencia y hacemos presencia real desde el ser sobre esta situación, vamos a darnos cuenta que de fondo, detrás de todas esas excusas y argumentos de por lo cual no puedo deshacerme por un instante, por un momento, por un rato del celular, es miedo. Miedo a no estar, miedo a no controlar, miedo a no ayudar, miedo a necesitar, miedo a que me necesiten, miedo. Subyace el miedo y ese es el miedo que nos impide acceder a la libertad. No es valiente aquel hombre que no tiene miedo, sino el que sabe conquistarlo, dijo Nelson Mandela. Claramente. ¿Cómo se atraviesan los miedos? Atravesándolos, descubriendo y haciendo consciente cuál es mi relación con ese deseo, con ese anhelo, con esa virtud. En este caso, ¿cuál es mi virtud? La libertad. ¿Qué me gustaría alcanzar? ¿Un estado de libertad? ¿Qué me gustaría sentir? ¿Que soy un ser libre? Bueno, ¿qué me impide? ¿Cuál es ese miedo que me... desde el ego me argumenta un montón de situaciones que no me permiten acceder y llegar a esa libertad tan anhelada? Cuando hacemos este ejercicio de autoconocimiento nos damos cuenta que hay que enfrentar ese miedo y que detrás de ese miedo está esa dimensión de expansión del ser que es en este caso la libertad. La libertad que según Viktor Frankl, si no lo han leído les recomiendo El hombre en busca de sentido, es un extraordinario libro y es uno de los grandes libros que se recomienda leer en la tarea, en el ejercicio del desarrollo personal y del desarrollo espiritual. Según Viktor Frankl, la libertad es emocional, absolutamente emocional. Y en este caso coincido fundamentalmente porque creo férreamente y he experimentado, no solo lo he estudiado, sino que lo he experimentado, que absolutamente todo lo que el ser humano hace y no hace tiene un trasfondo emocional, absolutamente. Y en este caso, como les decía, la libertad, obtener libertad, ese sentimiento de libertad, esconde, si no se accede a ella, un miedo, ¿no? Es una emoción, un miedo que hay que enfrentar. Lo que lograban las personas, recordemos que Viktor Frankl, junto a otros ciudadanos, estuvo en Auschwitz, ¿no? Víctima del Holocausto. Entonces, él lo que referencia en su libro, El hombre en busca de sentido, es que el hombre, el ser humano, la especie humana, es libre, se siente libre y puede acceder a esa libertad cuando internaliza su propio ser. Es decir, que entonces acá habría una paradoja de la conciencia que es la libertad no es una expresión del afuera, sino es que es una expresión del ser interno, del espíritu. Uno es libre cuando conquista su propio espíritu.
Uno es libre cuando conquista su propio ser interno. Y esa conquista del ser interno está detrás de todas esas emociones que el ego, la mente, los condicionamientos han creado. Entre ellos, la libertad. Entonces, cuando una persona internalizaba su situación, podía justamente darse cuenta, y en ese darse cuenta, en la intimidad de su ser, en la intimidad de su conciencia, en la intimidad y en la relación íntima con sus pensamientos, es que uno puede permanecer libre. Y uno puede, inclusive, puede quedarse sin nada, puede ser arrebatado de todo, puede quedar inclusive desnudo, puede quedar sin todo aquello a lo que le damos valor por fuera, volviendo a la analogía, en este caso, el celular, y aún así, aún siendo arrebatado de todo, cuando el ser humano está en presencia y conciencia e intimidad de su ser, su espíritu y sus pensamientos, es que puede ser dueño de la libertad, porque la libertad está dentro nuestro, como la verdad, como la justicia, como el amor, como el tiempo. Es un concepto que debemos desarrollar en contacto con nuestro interior, con nuestro ser esencial. Entonces, pueden arrebatarte todo en la vida, excepto tu libertad. Porque esta se logra únicamente, la libertad, el sentido de libertad, se logra con intención y con sentido. Para tener esa intención y ese sentido de tener libertad, volvemos a este principio filosófico que dice que la capacidad de obrar sin impedimentos, de autodeterminarse, lo que supone la posibilidad de elegir los fines como los medios que se consideren adecuados para alcanzar esos objetivos. Entonces, mi compartir de hoy tiene que ver con esto, con invitarte a que reflexiones sobre qué significa la libertad para vos. ¿En qué aspectos de tu vida requerís sentirte más libre? ¿Cuáles son las emociones de trasfondo que te impiden acceder a esa libertad que está dentro tuyo? ¿Cuáles son esas emociones que son barreras internas creadas por el ego que te impiden acceder a tu espíritu para estar en conciencia y en intimidad con tu verdadero ser para sentirte realmente libre? Fuera de vos no hay nada que pueda quitarte la libertad, porque la libertad yace dentro de tu espíritu, de tu alma, de tu corazón. Esa es la reflexión de este consultorio de coaching que abrimos en el día de hoy. Si te gustó, déjame un pulgarcito arriba, un corazoncito, una señal de que este contenido te sirvió, te gustó. Te leo en los comentarios, suscríbete al canal si todavía no lo hiciste y apretá la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando suba más contenido. Que tengas un día bonito, que seas libre, que te sientas libre y próximamente nos vamos a volver a encontrar.